Cuando ves a alguien golpearse el dedo con un martillo, algo ocurre en tu propio cuerpo. No es una reacción vaga. No es ponerse en el lugar del otro en sentido figurado. Es activación neurológica. Las mismas regiones de tu corteza motora y somatosensorial que se activarían si tú te golpearas el dedo, se activan cuando lo ves ocurrir en otro. Tu cuerpo reacciona a algo que no le pasó a él. Eso podría parecer un dato curioso sobre la empatía, pero es algo más. Es una señal sobre cómo el cerebro procesa la diferencia entre ver una acción y ejecutarla. Y esa diferencia resulta ser mucho más borrosa neurológicamente de lo que cualquier intuición sugiere. Lo que hay debajo de esa reacción, el sistema de neuronas espejo, es uno de los descubrimientos más discutidos de la neurociencia de las últimas 3 décadas. También es uno de los más interpretados en exceso. Así que quiero hacer 2 cosas hoy. Entender qué dice realmente ese sistema y ser honestos sobre dónde termina la evidencia y empieza la especulación. Porque el sistema existe, y sí importa, pero no exactamente de la manera que los titulares sugirieron. El descubrimiento ocurrió por accidente, como muchos de los mejores en la ciencia. A principios de los años 90, el neurocientífico Giacomo Rizzolatti y su equipo en la Universidad de Parma estaban registrando la actividad de neuronas individuales en la corteza premotora de macacos. La corteza premotora está involucrada en la planificación y ejecución de movimientos. Los investigadores querían entender cómo esa región codifica las acciones. El experimento era relativamente directo. El mono agarraba un trozo de comida y se lo llevaba a la boca, y los electrodos registraban qué neuronas se disparaban durante esa acción. Un día, con el mono quieto y los electrodos todavía conectados, uno de los investigadores del laboratorio tomó un trozo de comida del mismo recipiente. Las neuronas del mono se activaron, las mismas neuronas que se habían activado cuando el mono agarraba la comida. El mono no hizo nada, solo observó. Sus neuronas motoras respondieron a la acción observada de la misma manera en que respondían a la acción ejecutada. Eso no era lo que debía pasar. Las neuronas de la corteza motora existen para producir movimiento. Se activan cuando el sistema nervioso genera una señal motora que mueve un músculo. No deberían activarse ante la observación pasiva de una acción. No tienen razón obvia para responder al movimiento ajeno, pero lo hacían. Rizzolatti y su equipo pasaron años verificando el hallazgo, caracterizando esas neuronas, publicando los resultados con precaución. Lo que encontraron era una clase de neuronas que respondían tanto a la ejecución de una acción como a la observación de esa misma acción realizada por otro individuo. Las llamaron neuronas espejo. Ahora, antes de continuar, hay que precisar qué hacen esas neuronas. Y igual de importante, qué no hacen. Porque la versión popular del descubrimiento fue algo así. El cerebro tiene neuronas que copian lo que ven. Cuando ves a alguien moverse, tu cerebro imita internamente ese movimiento. Eso es impreciso de una manera que importa. Si las neuronas espejo produjeran una copia motora de todo lo que observamos, seríamos incapaces de ver sin movernos constantemente. Veríamos a alguien caminar y nuestras piernas empezarían a moverse. Veríamos a alguien comer y nuestra boca se abriría. Claramente eso no ocurre. Lo que las neuronas espejo parecen codificar no es el movimiento físico. Es la intención detrás del movimiento, el objetivo de la acción. En los experimentos originales con macacos, las neuronas que respondían cuando el mono agarraba comida para comerla, respondían también cuando observaba a otro agarrar comida con el mismo propósito, pero no respondían cuando el investigador hacía un movimiento similar de la mano, sin ningún propósito claro, un movimiento sin objetivo. El sistema parece estar respondiendo al qué se está intentando hacer, a la estructura intencional de la acción, más que al patrón físico del movimiento. Eso es una distinción crucial. No es un sistema de imitación ciega. Es un sistema que extrae el significado, la intención de las acciones observadas y usa las mismas representaciones que el propio cerebro usaría para ejecutar acciones similares. Dicho de otra manera, el cerebro entiende lo que ve haciendo en parte lo que haría si lo estuviera haciendo él mismo. Hay un corolario de esto que va más lejos todavía, y es la visualización mental. Si el cerebro no distingue bien entre ejecutar y observar, ¿qué pasa cuando imaginas? Los estudios de neuroimagen tienen una respuesta bastante clara.
Cuando imaginas vívidamente realizar una acción física, partes de la corteza motora y del cerebelo se activan de manera similar a cuando la realizas de verdad. No idéntica, pero similar y estadísticamente significativa. Piensa en eso un momento. Estás acostado, quieto, sin mover ningún músculo. Imaginas lanzar una pelota de béisbol. La postura, el movimiento del brazo, el giro del tronco, el seguimiento de la mirada. Y tu corteza motora está parcialmente activa, como si estuviera planificando el lanzamiento. Los atletas de élite llevan décadas usando visualización mental como parte del entrenamiento. Nadadores que visualizan cada vuelta antes de la competencia. Gimnastas que recorren mentalmente una rutina antes de ejecutarla. No por tradición ni por superstición, porque funciona. Hay experimentos de laboratorio que lo cuantifican. Grupos que practican físicamente una habilidad motora versus grupos que la visualizan con detalle versus grupos que no hacen nada. El grupo de práctica física mejora más, pero el grupo de visualización también mejora, significativamente más que el grupo de control. La práctica mental tiene efecto real sobre el desempeño físico. El mecanismo probable. La visualización activa las representaciones motoras del movimiento en la corteza, lo que refuerza las conexiones sinápticas que subtienden ese patrón motor. No con la misma intensidad que la práctica real. El cerebro no es perfectamente incapaz de distinguir imaginación de realidad, pero con suficiente intensidad para producir consolidación parcial. La práctica mental no reemplaza la práctica física, la complementa. Y el límite exacto de cuánto la complementa, en qué condiciones, para qué tipos de habilidades, con qué técnicas de visualización, es todavía área activa de investigación. El mismo principio. El cerebro, usando sus propios sistemas para modelar lo que observa en otros, se extiende más allá de las acciones motoras. Se extiende a las emociones. Hay una hipótesis sobre cómo comprendemos los estados internos de otras personas. Se llama simulación encarnada. La idea es que comprendemos las emociones ajenas en parte simulándolas en nuestros propios sistemas corporales y emocionales. Cuando ves una expresión de asco en el rostro de alguien, la ínsula, una región involucrada en el procesamiento del asco en tu propio cuerpo, se activa. No con la misma intensidad que si sintieras asco directamente, pero de manera detectable. Estás usando tu propio hardware para modelar el estado del otro. Lo mismo ocurre con el dolor. Ver a alguien en dolor activa en el observador áreas del sistema de procesamiento del dolor, no las regiones que procesan la señal sensorial directa del dolor, pero sí regiones asociadas con la dimensión afectiva, con lo que el dolor significa emocionalmente. Eso convierte la empatía en algo más complejo que una respuesta emocional difusa. En parte es una computación. El cerebro usa su propia experiencia como modelo para interpretar la experiencia ajena. No accede directamente a lo que el otro siente. Genera una simulación de ello usando su propio sistema. Y hay algo profundo en eso. Significa que la comprensión de los otros no es externa y abstracta, es encarnada. Involucra los mismos sistemas que procesan tu propia experiencia corporal y emocional. Los individuos con mayor capacidad de activar esos sistemas de simulación muestran correlaciones con ciertas medidas de comprensión social y de cognición interpersonal. No una correlación perfecta. El sistema empático es complejo y multifactorial. Pero la capacidad de resonar con el estado ajeno usando los propios sistemas parece ser un componente de la comprensión social. Ahora tengo que hacer una pausa, porque hay un lado de esta historia que no puedo ignorar si quiero ser honesto. Las neuronas espejo generaron uno de los períodos de entusiasmo más intensos y más exagerados en la neurociencia pública de las últimas décadas. V.S. Ramachandran, un neurocientífico brillante y extraordinariamente comunicativo, las llamó las neuronas que modelaron la civilización. Otros sugirieron que explicaban el lenguaje humano, el arte, la música, la empatía y la conciencia social. Libros de divulgación las proclamaron como el descubrimiento que explicaba qué hace humanos a los humanos. Eso fue demasiado. El problema empieza con los datos. La investigación original fue en macacos. Las neuronas espejo como clase celular están bien documentadas en esa especie. En humanos, la evidencia directa de neuronas espejo individuales es limitada. Hay algunos estudios de registro en pacientes neuroquirúrgicos, pero la muestra es pequeña y los resultados requieren interpretación cuidadosa.
La mayor parte de la evidencia en humanos viene de estudios de neuroimagen, fMRI, EEG, que muestran activación de regiones cerebrales durante la observación y la ejecución de acciones. Pero la activación de una región no prueba que haya neuronas espejo en esa región en el sentido técnico del término. Requiere supuestos adicionales que no todos los investigadores comparten. Y la hipótesis más extendida en la cultura popular, que el autismo resulta de un sistema espejo disfuncional, produciendo dificultades de comprensión social, tiene evidencia mixta y es actualmente controvertida entre los investigadores del área. Algunos estudios la apoyan, otros no la replican. El consenso científico sobre esa conexión específica está lejos de ser sólido. El sistema de neuronas espejo probablemente existe en humanos. Probablemente juega algún papel en la comprensión de las acciones ajenas y quizás en la empatía. La magnitud exacta de su importancia para las capacidades cognitivas y sociales complejas, esa es la pregunta que la evidencia todavía no responde con claridad. Esa honestidad importa, no porque el descubrimiento sea falso, no lo es, sino porque la diferencia entre lo que la evidencia dice y lo que la narrativa popular dice es grande, y confundir los dos es exactamente el tipo de error que hace difícil entender la ciencia. Bien, entonces, ¿qué nos queda cuando separamos la evidencia sólida del entusiasmo exagerado? Nos queda algo que me parece genuinamente profundo. El cerebro no tiene un registro completamente separado de lo que yo hago y lo que veo hacer. Hay solapamiento, hay compartición de representaciones. El sistema que produce mi propia acción y el sistema que procesa la acción observada en otro son parcialmente el mismo. Cuando observas una acción, el cerebro no está simplemente registrando un evento externo de manera neutral. Está interpretando ese evento usando sus propias representaciones motoras, usando lo que sabe hacer como modelo de lo que ve hacer. Cuando imaginas una acción, el cerebro no está completamente quieto. Está activando parcialmente las representaciones que usaría para ejecutarla. Cuando ves a alguien en dolor, el cerebro no está simplemente procesando una imagen de dolor ajeno desde afuera. Está usando su propio sistema de procesamiento del dolor como herramienta para modelar lo que el otro experimenta. La distinción entre yo y el otro, entre ver y hacer, entre imaginar y ejecutar, esas distinciones que parecen absolutas, que se sienten como fronteras claras en la experiencia, tienen una base neurológica que es mucho más permeable de lo que la intuición sugiere. El cerebro que crees que opera en soledad, percibiendo el mundo desde un punto de vista privado, procesando lo externo sin que lo externo te afecte internamente, ese cerebro está constantemente resonando con lo que observa, simulando, reflejando, usando sus propios sistemas como instrumentos de comprensión del mundo ajeno. ¿Qué significa eso para la identidad? Para la separación entre el yo y los otros, para la naturaleza de la comprensión social, para lo que significa realmente entender a alguien. La neurociencia puede plantear esas preguntas con más precisión que antes. No puede responderlas completamente todavía. Lo que sí puede decir, y lo que me parece suficientemente significativo para terminar aquí, es esto. El cerebro que percibes como tuyo, encapsulado en tu cráneo, procesando la realidad desde un punto de vista único e irreducible, está estructuralmente diseñado para resonar con otros cerebros, para compartir representaciones, para usar la experiencia propia como modelo de la experiencia ajena. Más poroso de lo que parece, más conectado de lo que se siente. Y eso no es una metáfora poética sobre la humanidad compartida. Es una descripción funcional de cómo tu corteza motora responde cuando ves a alguien golpearse el dedo con un martillo.